con la presencia de Norma González, jefa de investigación de Amnistía Internacional, sección mexicana; de Alfonso Ochoa, responsable de Educación en Derechos Humanos; Nancy Carmona Arellano, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco; el doctor José Juan González Márquez, coordinador de la maestría en Derecho; la maestra Sandra Salcedo González, jefa del Departamento de Derecho; y el maestro Juan José Céspedes Hernández, coordinador de la licenciatura en Derecho. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Sandra Salcedo González. Muy buenas. ¿En el primero? Ahí, ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias Carlos por la presentación. Es para mí un gusto el día de hoy estar aquí con nuestro coordinador de la maestría, nuestro coordinador de la licenciatura, nuestra profesora visitante, la maestra Nancy Carmona, recibiendo a dos personas de Amnistía Internacional, sección mexicana, Alfonso, a Norma, quienes vienen el día de hoy a presentar el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. Dentro del Departamento de Derecho, como lo sabemos, así como en la universidad, en las distintas divisiones, en las distintas unidades, hay una preocupación, hay un compromiso con la defensa de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo, en la región de América Latina, pero quizá los alcances, las necesidades marcan una preocupación global. En el tema de las desapariciones, nosotros estamos viendo en nuestro país cada vez más observación, no es nueva, la situación ya llevamos más de una década tratando de que se detenga, de que la gente no desaparezca, pero también enfrentando nuevas situaciones que tenemos que atender, que es qué está pasando con las personas que están buscando a sus personas desaparecidas. Y decidimos en el departamento, desde la jefatura, desde las coordinaciones de maestría y de licenciatura, trabajarlo en el marco del 10 de mayo. Nosotros sabemos que eso hoy en día ha tenido nuevos significados, ¿no? Hay una celebración, hay festejos, reconocimientos a esa maternidad que siempre se busca que sea libre, que haya sido una decisión, ¿no?, que se diera en las mejores condiciones, pero además nosotros vemos cómo las mujeres buscadoras y en un quizá un corte quirúrgico, la situación que están enfrentando las madres buscadoras. Lo vemos con distintos casos, hoy vamos a escuchar resultados de este informe que han trabajado con mucha seriedad, con mucho compromiso desde Amnistía Internacional, sección mexicana. Entonces, muchas gracias desde ahora a Norma y a Alfonso por acompañarnos el día de hoy, y también quiero agradecer siempre todo ese trabajo que se da desde el Departamento de Derecho, con el apoyo por supuesto de otras jefaturas de nuestra división, de la División de Ciencias Sociales. Hoy también agradecemos a la División de Ciencias y Artes para el Diseño que nos abre esta sala. Siempre que hemos tocado la puerta nos dicen claro que sí, el espacio ahí está, con el equipo que nos está apoyando para la transmisión en vivo, para que quede el registro y cualquier persona lo pueda consultar después. Entonces, un agradecimiento por supuesto a todo el equipo, y que se dirige con la maestra Areli y también el maestro Yoshi. Ángeles, siempre el INGE, que todos nos brindan el apoyo para que salgan bien las cosas. Entonces, eso es todo de mi parte. Vamos a escuchar una breve semblanza de las personas que nos acompañan de Amnistía, que las leerá Carlos, y después ya entramos directo con Norma. Gracias. Norma González es feminista y defensora de derechos humanos. Es especialista en estudios de género por la UNAM, maestra en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. Licenciada en Sociología también por la UNAM y cuenta con estudios del Caribe y feminismo descolonial. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación aplicada, academia e incidencia, con énfasis en la documentación de violaciones a derechos humanos. Actualmente es jefa de investigación en Amnistía Internacional, sección mexicana. Doy el uso de la voz de nuevo a la maestra Sandra Salcedo. Sin más presentación, adelante Norma, por favor.
muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Nosotras la verdad es que desde Amnistía Internacional felices de poder estar en los espacios académicos que nos parece que son los lugares donde más esperanzas vemos, ¿no? Donde está justamente la formación de los próximos defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Desde cualquier ámbito, ya sea del litigio, pero también otras formas de acompañamiento a las personas que están en riesgo o que sus derechos están siendo vulnerados. Así que bueno, qué gusto estar con ustedes que están formándose en la carrera de Derecho y que bueno, creemos que tenemos mucha esperanza siempre en las y los estudiantes de estas carreras. Así que bueno, un gusto. Gracias por la invitación también a Nancy. Y bueno, efectivamente un poco la idea de hoy es que podamos hablar sobre el informe ese informe es el último que presentamos desde Amnistía Internacional, lo presentamos el año pasado, en julio, ya va a cumplir un año. Y se llama Desaparecer otra vez. Es un informe que pueden descargar directamente desde la página de internet de Amnistía. Entonces, bueno, ahora, antes de empezar a hablarles sobre de qué habla este informe, a mí me gustaría poder escucharles a ustedes, ¿no? Para mí es como importante conocer un poco sus opiniones, ¿no? Lo que piensan para que pueda esta conversación, más que ser una presentación o un monólogo desde este lado, que pueda ser un diálogo con ustedes. Y en ese sentido, a mí me gustaría empezar por preguntarles, ¿quién de ustedes quisiera decirme un poco qué saben sobre la crisis de desapariciones que vive este país? ¿Quién dice yo? Sin miedo. Ahí lo único para que quede la transmisión y las personas que nos siguen, con estas participaciones, si pudieran acercarse al micrófono con Carlos, pero participen. Ajá, sí. Sí, ¿quién quiere un poco hablar? Ajá, adelante. Repito la pregunta, ¿qué sabes, no? O ¿qué sabes sobre la crisis de desapariciones que estamos viviendo? Bueno, sobre la crisis en México se me hace un tema muy grave porque es un tema de todos los días. Es un tema que no deja de aparecer, tal vez no… Bueno, sí es más que nada en cada hora, porque no solo es a niños, a adultos, sino a mujeres, que es bueno, sí es el sector más afectado en México, como fue el tema de las muertes de Juárez, porque fueron desaparecidas, y así han sido pues muy afectadas este sector, y en México sigue afectando demasiado. Creo que es un tema muy relevante que el gobierno es como muy… no querer tocar a veces el tema porque se vuelve algo, pues, no encuentro la palabra, pero es algo que no les gusta tocar por el miedo que genera en México. Y esto, pues, la verdad es lamentable. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiera agregar? Ajá, adelante. Pues yo había buscado ya anteriormente sobre las madres buscadoras. De hecho, fue una polémica muy grande por lo del rancho Izaguirre. Y algo que me di cuenta es que varios de nuestros estados de la República son partícipes de ello, y no solamente de las desapariciones de las mujeres, ¿no? También hay varias desapariciones de hombres, de niños, es en general. Y vaya, yo lo que estuve buscando y lo que estuve viendo era que principalmente era para hacer sus reclutas, ¿no? Principalmente los crímenes organizados lo hacían para los reclutas de los chavos y de los niños. Y de las mujeres, pues es esta explotación, ¿no? Y después la desaparición. Entonces, a lo largo de nuestra república me he dado cuenta que también hay desapariciones forzadas, ¿no? Por parte de nuestro gobierno. Y algo muy importante que yo vi es que se deja muy de lado el apoyo que se les da a las madres buscadoras. Casi el gobierno no apoya mucho esa organización que hacen las madres, porque como tal fue una organización de ellas en la búsqueda de un hijo, de un familiar, y se le empezaron a sumar varias personas, ¿no? Pero también tienen muchos problemas con el gobierno, y a veces, o bueno, yo lo que me he dado cuenta es que integrantes de las mismas organizaciones han desaparecido o las han encontrado muertas a las mismas mamás buscadoras por lo mismo, pero es por parte de nuestro gobierno. Ya.
muchas gracias. Y ahorita tú decías algo bien importante, que es, hay desapariciones, ¿no? Personas que simplemente ya no están, no sabemos de su paradero, pero también decías una palabra que son las desapariciones forzadas. Y en ese sentido, ya sea tú misma o si alguien más quiere decirme qué entienden por una desaparición forzada o qué diferencia tendría una desaparición forzada del resto de desapariciones. ¿Quién quiere opinar? Anímense. ¿Quién dijo yo? Vamos, sin miedo. ¿O qué se les ocurre? A lo mejor no tienen el término, digamos, legal o ¿no? de la convención, pero que más o menos ustedes qué entienden que es una desaparición forzada y una desaparición, digamos, distinta. Lo que ustedes consideren que es, no tiene que ser, les digo el término. Ajá, acá, por acá, o allá también. Acá también alguien levantó la mano. Ajá. Hasta adelante, en la primera fila, por favor. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, realmente el término de desaparición forzada se acuña cuando es el Estado por sí mismo o por mediante una tercera persona que realiza estas desapariciones. Generalmente son para silenciar a los que se les puede llamar disidentes políticos o cualquier otro tipo de persona que reclama en contra del gobierno. Lo vemos generalmente con periodistas, que es en cuestiones de desapariciones forzadas, periodistas, o lo vimos con los 47 de Ayotzinapan, que bueno, se sabe que fue el Estado. En cambio, las demás desapariciones, que si tengo entendido, ascienden a más de 130,000 personas, de las cuales se desconoce el paradero, estas son creadas por células organizadas, que bueno, básicamente es el narcotráfico. Esa sería la diferencia más plausible. Sí, así es, muchas gracias, diste la clave, ¿no? Una es cometida por particulares, se le llama, y la otra es cometida por el Estado o con participación del Estado o con la aquiescencia del Estado, ¿no? Muchas gracias a todas por quienes participaron. Esto me permite, me da mucha luz sobre cómo ir encauzando un poco la exposición. Y bueno, comentarles que efectivamente en México hoy en día vivimos una crisis de derechos humanos, pero particularmente estamos viviendo una crisis de desapariciones. Ya decían el dato, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay más de 130,000 personas desaparecidas. Son muchísimas personas. O sea, si lo ven bien, es increíble que en este país pueda alguien salir a la calle y a lo mejor no regresar, ¿no? Y que estas desapariciones además se dan en todos los estados, no es propio solamente de una entidad federativa, sino que está en prácticamente todos los estados, hay desapariciones. Y bueno, las desapariciones no es algo nuevo, o sea, vienen desde, al menos el Registro Nacional data desde 1951, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, procesos históricos que hemos vivido acá en el país, ¿no? Como la Guerra Sucia, donde ya se veían las, pues no primeras, porque no es algo nuevo, pero digamos las desapariciones documentadas, como bien decías, por un tema de cuestiones políticas, ¿no? De personas que se involucraban o que de alguna forma eran críticas con el gobierno, y una de las respuestas era la desaparición por parte del Estado. Ahora, ¿qué hace distinta la crisis que hoy estamos viviendo a hace 40 años? ¿Qué es lo que la hace distinta? Bueno, que si hacemos una métrica, digamos, o una gráfica para ver desde 1951 hasta el día de hoy cómo ha sido el movimiento o la tendencia de las desapariciones, nos daremos cuenta que la mayoría de las desapariciones están concentradas a partir de 2010 para acá, lo cual no es casualidad. En 2010, como ustedes estaban seguramente todavía mucho más jóvenes, ¿no? Pero en 2010 es donde con el gobierno de Calderón comienza esta guerra contra el narco, ¿no? Es el punto, el hito, digamos,
inicial donde hay por parte del gobierno hay una declaratoria abierta de una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Utilizando como principal herramienta la militarización, y bueno, esto detona una serie de crímenes por parte del Estado, pero también por parte del crimen organizado, y a partir de ahí es que vemos que empieza a haber un aumento exponencial en el número de desapariciones, que va a la alza, ¿no? No va, algunos meses baja, algunos meses sube, pero si hacemos una panorámica en perspectiva, en realidad esto va hacia arriba, ¿no? Tan es así que hoy tenemos este número de personas desaparecidas, y efectivamente hoy no es que todas las desapariciones se le puedan acuñar al Estado, efectivamente son las menos, la mayoría, o al menos eso es lo que se refleja en algunas investigaciones, podrían estar relacionadas con el crimen organizado, justo por esta guerra que no termina, ¿no?, contra el narco. Sin embargo, no podemos tampoco decir que no haya estas desapariciones o que no siga siendo una práctica cometida, insisto, por el propio Estado, o que de alguna forma lo permiten, ¿no? Estados como por ejemplo lo que ya comentaban ustedes sobre Tuchitlán, lo que sucedió en Tuchitlán, lo que dejó ver es no solamente el crimen atroz, ¿no?, que tiene que ver con reclutamiento u otro tipo de motivos por los cuales desaparecen a las personas, sino que también dejó ver el nivel de impunidad. Es decir, desde meses antes de que se descubriera el rancho por las propias familias buscadoras, ya se había avisado a las autoridades ya habían entrado al rancho, ya habían detenido a personas, ya había policías judicializados, y no es hasta meses después cuando hacen un rastreo, digamos, cuando entran al rancho para ver qué había ahí, y es donde encuentran toda la cantidad de ropa y de zapatos que hoy, bueno, conocemos, ¿no? Entonces, hechos como el del rancho Izaguirre dejaron ver el nivel de impunidad que tenemos en este país, lo cual después, al día de hoy no me voy a meter ahí, pero que sí que ha desatado toda una polémica entre si el Estado con ese nivel de impunidad no sería cómplice de estas desapariciones, y en ese sentido podríamos estar hablando de desapariciones forzadas, ¿no? Es una interrogante que hoy no vamos a resolver, no vamos a discutirla, ya la están discutiendo en otros espacios como el Comité de la ONU de Desapariciones y próximamente en la Asamblea General, pero bueno, digamos que lo comento aquí solo para ver la magnitud de la crisis que hoy estamos viviendo. Entonces, con más de 133,000 personas desaparecidas en este país y un porcentaje de impunidad de más del 90%, o sea, algunas organizaciones hablan del 95% de impunidad en cualquier delito, no solamente en temas de desapariciones, sino incluso si hoy a ustedes les pasa algo, les roban la cartera y van el Ministerio Público, muy probablemente no suceda nada. Con ese nivel de impunidad, el mensaje que se manda a los perpetradores de estos crímenes es que pueden seguir desapareciendo a personas y en este país no va a pasar absolutamente nada. En este contexto y ante la desesperación por parte de las familias de encontrar a sus seres queridos, pues son las familias quienes han encabezado esta lucha por salir y buscar en la calle, en el campo, en los reclusorios, en los hospitales, donde sea, encontrar a sus seres queridos, ¿no? Y por eso es que hoy en día el papel, digamos, las familias han cobrado un papel relevante en medio de esta crisis de derechos humanos. Hoy encontramos, es algo de lo que hablamos en el informe que hoy presentamos, nosotras entrevistamos a integrantes de más o menos son como 200 colectivas, o sea, se habla de más de 230 colectivas, esto de acuerdo a un reportaje, no nuestro, pero datos, digamos, que se han encontrado, pero yo me atrevo a decir hoy, sin temor a equivocarme, que son muchísimas más de 230, seguramente son más de 500, porque además cada día se unen más las mujeres para formar estas colectivas, ¿no? Hay colectivas prácticamente en todo el país, o sea, en todo el país. Cuando hicimos esta investigación, no hubo un lugar en el país que no hubiera colectivas a quien entrevistar y a quien acercarnos con ellas, ¿no? Y antes de entrar de fondo al tema del informe, que en realidad el informe va a ser muy rápido lo que voy a mostrarles, creo que es más el contexto. Quiero comentarles por qué surge este informe desde Amnistía Internacional. Bueno, surge porque ya les comentaba la crisis que estamos viviendo, todo el tema de desapariciones, y en este contexto
nosotras encontramos, que hoy no es nada nuevo, que punto número uno, la obligación de buscar a las personas desaparecidas es del Estado. No es una obligación que tendrían que tener o que recaer en las familias ni en las personas cercanas, es del Estado. Y el Estado en ese sentido está incumpliendo con una obligación incluso internacional, porque hay tratados internacionales como la Convención contra las Desapariciones Forzadas, que obliga a los estados a tener que implementar todas las acciones para evitarlas o para atender estas desapariciones. Pero en este contexto y ante la necesidad de las familias de salir a las calles a buscar a sus seres queridos, encontramos que ellas, por otro lado, tienen el derecho a buscar, ¿no? Lo cual ha sido muy polémico, muy polémico. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, si les reconocemos el derecho a buscar, para el Estado es muy fácil, porque dice, pues entonces yo me deslindo y entonces ellas que busquen, ¿no? Y así yo ya no tengo que buscar a las personas desaparecidas. En ese sentido es que nosotras posicionamos como premisa en el informe esto que les decía. 1, la obligación es del Estado, punto. Pero en este contexto las familias que salen a buscar, hay una necesidad de salir a buscar y en esa necesidad son revictimizadas. En lugar de que el Estado diga, bueno, ok, vamos a trabajar juntas y entonces vamos a apoyarnos o te vamos a apoyar o qué necesitas para que realices la búsqueda, en lugar de que haya este apoyo, lo que sucede es una revictimización, las fiscalías no se coordinan con las comisiones de búsqueda, no salen a campo, etcétera, etcétera. Por eso es que hablamos de un derecho a participar, digamos, dentro de las búsquedas que realiza el Estado. Bueno, dicho todo esto, nosotras observamos que hoy por hoy las búsquedas, la mayoría de las búsquedas son encabezadas por las familias, pero hay una observación que va más allá de esto. ¿Quiénes son quienes buscan? La mayoría de las familiares que buscan son mujeres, es decir, estamos hablando de que en México la búsqueda de personas desaparecidas tiene una connotación de género, es decir, son las mujeres quienes salen a las calles, quienes arriesgan sus vidas para encontrar. Son las mamás, son las hijas, son las esposas, son las hermanas, son las amigas, ellas son las que están encabezando las búsquedas. Y esto se debe a varios factores, es un tema culturalmente y bueno, saben ustedes, vivimos en un país con fuertes tradiciones que delegan a las mujeres ciertos roles, ¿no?, basados en el género, y uno de ellos son los cuidados, ¿no?, los cuidados a la familia, pero también cuando hay un ser enfermo o en este caso un ser desaparecido, pareciera que socialmente son las mujeres quienes tienen que hacer estos esfuerzos de buscar. Entonces, es un hecho, es una realidad que la mayoría de las personas que salen son mujeres. Por eso es que en este informe nosotras nos enfocamos solamente en las mujeres. No negamos que hay hombres que también salen a campo a buscar, pero la mayoría, insisto, son mujeres. Y nosotros nos dimos a la tarea en este informe a entrevistar a más de 600 mujeres, ¿no? Les decía que son como 130 colectivas, o sea, en todo el país. Entrevistamos a personas de todo el país y de hecho también entrevistamos a mujeres de otros países, de Honduras, de El Salvador y bueno, de otros estados que sus familiares han desaparecido aquí en México. Y lo que encontramos, o un poco el objetivo de esta investigación fue ahondar en cuáles han sido las consecuencias de que ellas sean quienes salgan a la calle a buscar a sus seres queridos. Y por eso es que nosotras hablamos de violencias, pero no solamente hablamos en el informe de violencias, sino que también hablamos de impactos, digamos, en la vida. ¿Por qué? Porque una cosa son las violencias que ellas enfrentan, ¿no? Por ejemplo, muchas hablan, ahora vamos a ver algunas gráficas que cuando bajemos la pantalla, ahorita les doy como el panorama general, pero ellas, el peregrinar de una mujer o de una familia cuando hay una persona desaparecida es una serie de revictimizaciones. Cuando ellas desaparece alguien de su círculo, su vida se transforma. Una, por el duelo, el dolor de saber que un hijo, que un hermano, quién sabe dónde está, porque pasan los días y no regresa. Eso es por un lado. Pero por otro lado, ellas empiezan a buscar
los primeros acercamientos son con las fiscalías les dicen, no, pues quién sabe, venga mañana, venga en 72 horas, porque hasta dentro de 72 horas podemos iniciar una búsqueda. Esto violando todos los derechos humanos, porque hoy se sabe que tiene que iniciar la búsqueda inmediata, sobre todo cuando se presume que esa desaparición es cometida es un delito, es parte de un delito, no es que se fue digamos que salió a tal lado y ahí está, pero no ha regresado, me explico. Sobre todo cuando se presume que desapareció por crimen organizado, por trata, lo que sea, se tiene que buscar de manera inmediata. Sin embargo, no lo hacen. Ahí empieza el peregrinar de las familias. Todo el tiempo las fiscalías les van a pedir dinero, les van a decir venga mañana, o les va a decir pues vaya usted, o bueno, hay que entregar este oficio, pero pues usted váyalo y entréguelo porque yo no tengo tiempo para ir. Entonces, a partir de ahí, les digo, viven el dolor de ver a una persona cercana desaparecida, y a partir de ahí empiezan a buscar. Muchas de ellas dejan todo por buscar, dejan sus familias, dejan sus trabajos. En las entrevistas que realizamos, muchas fueron despedidas de sus trabajos, porque además hay una revictimización que ellas viven por parte de los trabajadores, quienes les dicen, no, pues tu hijo quién sabe en qué malos pasos andaba, es que tú ya me estás pidiendo muchos permisos, es que yo no te puedo dar, yo no sé si me estés metiendo a mí en un problema, y muchas de ellas pierden sus trabajos, pero además tienen que invertir dinero para ir a la fiscalía, para trasladarse, para hacer las diligencias, para hacer las búsquedas, ¿no? Y en ese peregrinar, digamos, es que encuentran a otras mujeres o familias que, como ellas, están buscando a sus familiares, y es que se unen a los colectivos. Estos colectivos, les decía, van a buscar a todos lados, como pueden ir a los terrenos, que es donde han encontrado las fosas clandestinas, pero también hay otro tipo de búsquedas, ¿no? Como en hospitales, reclusorios, han encontrado muchas de ellas a sus familiares internos en, no sé, hospitales psiquiátricos, albergues, etcétera. Y luego se convierten en defensoras de derechos humanos. Muchas de ellas, si no es que la mayoría, de ser víctimas indirectas, ¿no?, de una desaparición, pasan a ser defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya no solamente están buscando justicia o buscando, digamos, la verdad sobre sus casos particulares, sino que ya están buscando a otras personas de otras familias. Entonces, de ser, insisto, víctimas, pasan a ser defensoras de derechos humanos, y como defensoras de derechos humanos muchas de ellas van a ser agredidas, ¿no? Ya no solamente por las autoridades con esta revictimización que ya vivieron durante meses o años, sino que ahora muchas de ellas son agredidas o amenazadas por el crimen organizado, por las personas que probablemente cometieron el homicidio, la desaparición o lo que sea de sus familiares, y algunas de ellas son agredidas, ¿no? Reciben amenazas, reciben ataques físicos, algunas son desaparecidas. O sea, esa es la tragedia más grande que puede vivir este país. ¿Cómo puede ser que una mujer, después de haber perdido o que su hijo desaparezca, hoy ellas también estén desaparecidas? Y en el peor de los casos, o a lo mejor no lo sé, muchas de ellas han sido asesinadas. Tan solo de 2010 para acá tenemos un registro de más de 35 personas desaparecidas, asesinadas, de buscadoras, familias buscadoras, y la mayoría de ellas son mujeres. Y luego todas estas violencias que viven, ¿no?, cuando salen a buscar, la revictimización, algunas de ellas la criminalización, el estigma por parte de la sociedad, las familias, muchas se han quedado sin familia, ¿no? Porque la familia también dice, ay no, es que yo mejor me alejo porque no me vaya a meter a mí también en un problema y al rato también a mí me desaparezcan, y muchas de ellas se quedan solas, y las únicas personas con las que acompañan su lucha son otras familias también buscadoras. Entonces, si se fijan, la dinámica social cambia completamente. Pero además todo esto trae impactos en sus vidas privadas, digamos, o en sus cuerpos, o en su salud mental. La mayoría de ellas, ahora verán, ahorita vamos a hacer un recuento de los resultados que arrojó esta investigación, pero lo que les puedo anticipar es que el 97% de las mujeres que entrevistamos, de las más de 650, manifestó que pues que había, que enfrenta, o sea, porque no termina, que enfrentan algún tipo de violencia, ya sea institucional o ya sea también por parte de otras, les digo,
organizaciones criminales. Y luego esto, les digo, genera impactos psicosociales en sus vidas. Al menos el 73% de las mujeres manifestó vivir en depresión constante, porque insisto, no solamente viven ya con el dolor de no encontrar a su ser querido, sino que además tienen que vivir con el dolor de ser buscadas, de ser revictimizadas, etcétera. Algunas de ellas, o la mayoría, no voy a hablar de todos, son demasiados los impactos que encontramos. Eso, si quieren ahondar, lo podemos platicar alguno de los que tengan más interés o ver en el informe, pero por mencionarles algunos de los impactos está la depresión, está el insomnio, deterioro a la salud, miedo, pérdida del apetito, viven constantemente con ira, pérdida de amistades, ya les decía, ¿no? Algunas tienen que ser desplazadas, ¿no? Tienen que cambiarse de domicilio porque pues es tanto el nivel de agresiones que viven que tienen que mudarse o huir. Algunas pierden sus casas porque tienen que venderlas, porque entonces ya no tienen las posibilidades económicas de costear todo lo que implica las búsquedas, ¿no? Y bueno, algunas encontramos adicciones, ¿no? Y encontramos también algo muy particular que encontramos son enfermedades. Algunas enfermedades no podríamos asegurar que son consecuencia directa de la desaparición, pero que podríamos presumir que sí hay una vinculación. Algunas de ellas, por ejemplo, en un caso particular manifestó desprendimiento de la retina y los médicos le dijeron que no es que sea común, pero una de las causas podría ser de tanto llorar. O sea, imagínense lo que eso significa en una mujer, ¿no? Les digo, no podríamos asegurar que está vinculado, pero no suena descabellado. Y en otras encontramos también muchas infecciones en las manos, como hongos, digamos, en la piel, y eso es porque imagínense, cuando ellas salen a campo, cuando van a los campos, a las fosas, encuentran fosas, cuerpos, los olores, toda la descomposición de los cuerpos. Ellas usan sus manos, usan palas, usan picos, ellas se hacen la vaquita para comprar materiales y ellas ponen las manos, ¿no? Ponen las manos, ponen el cuerpo y bueno, esto sí que hay una vinculación directa con su salud. Al final nosotros de nuestro informe vamos haciendo un análisis de las violencias, de los impactos psicosociales en la vida de cada una de ellas, pero también vamos haciendo un análisis sobre las deficiencias de cada una de las instituciones, ¿no? Hacemos, por ejemplo, de las fiscalías en que han fallado, las comisiones de búsqueda, y, en fin, otras autoridades que están o que tendrían que estar relacionadas o que tendrían que estar trabajando en la búsqueda de las personas. Y al final hacemos una serie de recomendaciones dirigidas a cada una de las autoridades, ¿no? Hasta ahí termina el informe, pero algo que yo quiero comentarles como al margen del informe es que desde Amnistía Internacional no solamente hacemos informes y los publicamos, hay todo un equipo de incidencia, de comunicación, de activismo, de educación en derechos humanos, donde nos damos a la tarea de acompañar algunos de los casos. No podríamos acompañar a las 600 mujeres que entrevistamos, pero tratamos de escoger 2, 3, 4 casos que son como más representativos de la problemática estructural, y les acompañamos junto con otras organizaciones en toda la parte política, sus demandas o exigencias hacia el Estado, porque creemos que, o más bien buscamos que poder incidir o cambiar o modificar o contribuir con un granito de arena en cambios estructurales, y que una vez que se den esos cambios estructurales puedan beneficiarse todas las familias, digamos, buscadoras, ¿no? Entonces, bueno, como parte de este informe, nosotras documentamos 4 casos, ¿no? Uno de ellos es una colectiva que están en Guanajuato, ¿no? Quienes han tenido un trabajo maravilloso para las búsquedas, y también documentamos un caso de Sinaloa, ¿no? de María Isabel, que ella perdió a su hijo, y bueno, ella hoy es una defensora de derechos humanos con un trabajo impresionante en Sinaloa. Ella, después de ser ama de casa, derivado de la pérdida de su hijo, se puso a estudió Derecho, como ustedes, hizo una maestría en, no sé si criminalística o un tema forense, y hoy ella acompaña a muchas otras madres buscadoras, no solamente en el salir con palas y picos a descubrir o encontrar cuerpos, sino también las acompaña en los procesos judiciales que llevan ante las fiscalías.
También acompañamos el caso de Araceli, que justo la semana pasada hubo una disculpa pública por parte del Estado, porque esa sí que fue una desaparición forzada, documentadísima, era él un policía. Y hay otro caso que es el que quiero que hoy veamos un video de ella. Ella es Mari. Ella no es de México, su hijo sí que desapareció, era un migrante que desaparece justo en el camino de México para llegar a Estados Unidos, y bueno, ella nos va a narrar ahorita su historia, bueno, ella en video, ojalá ella estuviera aquí con nosotros, pero bueno, estos casos, digamos, que acompañamos, nosotras hacemos todo este acompañamiento pensando que, pues que con que logremos el cambio en uno de los casos, pueda esto impactar, les decía, en otras historias o en otros casos. Entonces, pues ya hasta aquí yo llegaría un poco la presentación a grosso modo del informe, y ahora sí les pediría que veamos como el video de Mari, y luego les voy a presentar también una cosa que hicimos derivada del informe. En nuestra página de internet hicimos un micrositio donde ustedes pueden entrar, ven un mapa que ahora se los voy a enseñar y van a poder encontrar estos hallazgos. Hay gráficas, hay porcentajes de las violencias en cada uno de los estados. Así que ahora sí pasamos al frente. Muchas gracias. Vamos a ver. Ahí, ajá, dele dejar acá. Y antes que ajá, aquí dele compartir, y antes de que ahí debe ser configuración de compartido. Aquí compartir sonido, justo. Ahora sí, a ver, creo que ahora sí. Otra vez compartir. Aquí.
Ahí ajá, comparte. Y a ver si comparte. Y según ya debería de funcionar. Oh, no. Ahí está. ¿En dónde? ¿De arriba? ¿Sí se escuchaba? Entonces, ¿qué se pudo haber movido? ¿Alguien del ordenador? Si no se puede conectar, pero no en el equipo automáticamente al unirse. ¿A dónde puedes tener aquí en probar el audio? Teléfono condensador de cancelación. De todos modos, no está sonando. La primera vez no está sonando. ¿Es el que se estaba escuchando? Eso podríamos hacer un último intento. Empecemos a ver. A ver, control alt suprimir. Ahí en administrador y cerramos el que no queremos. En Zoom. Vamos a remover esta. Bueno, mi nombre es María Elizabeth Martínez Castro y soy de Honduras. Soy una madre buscadora. Bueno, Marco Antonio Amador Martínez es mi hijo.
Él tiene 12 años de haber partido de mi casa un 22 de febrero del 2013. Él llegó a mi casa, pues de repente no tenía un viaje planeado y ¿Ahí me él escuchan? me dijo, mamá, Bueno, mientras voy de solucionamos viaje. aquí las Y fallas técnicas, me gustaría escucharles como que si tienen alguna duda, comentario, si tienen, sí, como preguntas o quieren, sí, como, este es el momento. ¿Alguien quiere opinar, decir algo? Hola, yo tengo una duda sobre el informe y sobre las propuestas del informe. Yo trabajo en mi investigación doctoral el tema de justicia transicional desde la perspectiva de una política pública. Entonces, valorada como una política pública, entendemos que hay acciones del gobierno, obviamente deficientes, pero que ahorita no están conectadas. Mi pregunta es respecto de si su informe establece propuestas a estrategias que ya se están, más bien a mecanismos que ya se están implementando, a mejoras a esos mecanismos y en su caso si se podrían atender como política pública. Sí, ahí. Ajá. Ya se va a poder. Bien, ahorita platicamos ahí. Ajá, sí. Bueno, mi nombre es María Elizabeth Martínez Castro y soy de Honduras. Soy una madre buscadora. Bueno, Marco Antonio Amador Martínez es mi hijo. Él tiene 12 años de haber partido de mi casa un 22 de febrero del 2013. Él llegó a mi casa, pues de repente no tenía un viaje planeado y él me dijo, mamá, voy de viaje. ¿Y para dónde vas? Unos amigos, dice, van para el otro lado. Yo no sabía qué significaba el otro lado. Y le pregunto qué era el otro lado y me dice, a los Estados Unidos. 22 de febrero del 2013. ¿Qué vas a ir a hacer? Voy a trabajar más porque aquí de repente no tenía un viaje planeado. En ese tiempo que él decidió dijo, mamá, salir de Honduras, ¿y para dónde vas? Bueno, habían muchas cosas que estaban pasando en nuestro país, como la extorsión. Le pregunto qué era el otro lado y me dice, trabajaba con motorista de bus y motorista de taxi, el cual para esos tiempos los llevaban, los mataban o en el mismo bus, ahí los dejaban muertos y él tuvo miedo de estar más en Honduras y por eso él decidió salir de nuestro país buscando un trabajo noble, un trabajo mejor y sacar a su familia adelante. Eso fue lo que él me dijo, para poder él regresar un día a nuestro país y a nuestra casa. Pero él quería también comprar su casa y un carro para trabajar directamente en lo propio. Pero lastimosamente un 11 de marzo del 2013, entre Nuevo Laredo y Reynosa, me lo han bajado de un bus en el cual yo me di cuenta hasta el siguiente día. Pero él quería también comprar su casa. Pues cuando esto fue en marzo que él
desaparece. El 11 de marzo a las 3:30 de la tarde fue la última llamada. En abril yo voy a la Cancillería. En los primeros días de abril yo voy a Cancillería de Honduras. Llevo fotografía, llevo los apuntes que tenía, llevo parte de nacimiento, pero a mí nadie me había dicho qué tenía que llevar, sino que de mí nació llevarlo. Allá me toman así, como una abogada creo que era, pero como que no le toman importancia cuando en ese tiempo yo así lo tomé. Cuando uno va a hacer una denuncia o un reporte de un ser querido desaparecido, llego y empiezo a comentarle, ella así, me dio un número de teléfono en un papelito de un post-it. Eso fue todo. No me dijo, venga a tal fecha, pero no me puso en el papelito tampoco la cita, sino que venga a preguntar cómo va la situación, la investigación. Llego y cuando voy a preguntar que cómo va la investigación, me dice, no sabemos nada. Buscarlo. Y yo estoy ignorante de todo eso porque yo no sabía si habían más personas desaparecidas. Para mí, yo pensé que era mi hijo único. Mi nombre es María Elizabeth Martínez Castro y soy de Honduras. Soy una madre buscadora. Bueno, Marco Antonio Amador Martínez es mi hijo. Él tiene 12 años de haber partido de mi casa un 22 de febrero del 2013. Él llegó a mi casa, pues de repente no tenía un viaje planeado y él me dijo, mamá, voy de viaje. ¿Y para dónde vas? Unos amigos, dice, van para el otro lado. Yo no sabía qué significaba el otro lado y le pregunto qué era el otro lado y me dice, a los Estados Unidos, ma. ¿Y qué vas a ir a hacer? Voy a trabajar, ma, porque aquí usted sabe cómo está la situación. En ese tiempo que él decidió salir de Honduras, habían muchas cosas que estaban pasando en nuestro país, como la extorsión, y él trabajaba con motorista de bus y motorista de taxi, el cual para esos tiempos los llevaban, los mataban o en el mismo bus, ahí los dejaban muertos. Y él tuvo miedo de estar más en Honduras y por eso él decidió salir de nuestro país buscando un trabajo noble, un trabajo mejor y sacar a su familia adelante. Eso fue lo que él me dijo para poder él regresar un día a nuestro país y a nuestra casa. Pero él quería también comprar su casa y un carro para trabajar directamente en lo propio. Pero lastimosamente un 11 de marzo del 2013, entre Nuevo Laredo y Reynosa, me lo han bajado de un bus, en el cual yo me di cuenta hasta el siguiente día,
Pues esto fue en marzo que él desaparece. El 11 de marzo a las 3:30 de la tarde fue la última llamada. En abril yo voy a la Cancillería. En los primeros días de abril yo voy a Cancillería de Honduras. Llevo fotografía, llevo los apuntes que tenía, llevo parte de nacimiento, pero a mí nadie me había dicho qué tenía que llevar, sino que de mí nació llevarlo. Allá me toman así, como una abogada creo que era, pero como que no le toman importancia cuando en ese tiempo yo así lo tomé. Cuando uno va a hacer una denuncia o un reporte de un ser querido desaparecido, llego y empiezo a comentarle, ella así, me dio un número de teléfono en un papelito de un post-it. Eso fue todo. No me dijo, venga a tal fecha, pero no me puso en el papelito tampoco la cita, sino que venga a preguntar cómo va la situación, la investigación. Llego y cuando voy a preguntar que cómo va la investigación, me dice, no sabemos nada de su hijo. Donde él está desaparecido no podemos ir a buscarlo. Y yo estoy ignorante de todo eso porque yo no sabía si habían más personas desaparecidas. Para mí, yo pensé que era mi hijo único que estaba desaparecido. Y cuando vuelvo a ir, ella me dice, vuelva a venir, me dice, para ver. Y yo tenía que cargar con un nieto que yo cuidaba y era muy pesada. Y entonces yo iba y siempre me decían lo mismo. No hemos investigado nada. Ahí donde él está desaparecido no se puede ir a investigar. Y esas eran las palabras, estas eran las respuestas. Bueno, dejé de ir, me cansé, dejé de ir. Dije yo, aquí no lo toman en serio a uno. No toman en serio la desaparición de nadie. Dejé de ir. No seguí yendo a la Cancillería. Un día en la iglesia a la que yo asisto, hay una hermana que está escuchando cuando yo estoy hablando con el pastor de la situación que yo estoy pasando con mi hijo. Y casualmente ella tiene una hija desaparecida. Para ese tiempo tenía 8 años de ella de estar buscando a su hija. Y ella me comenta de un comité a la que ella va. Y me invita y me dice, doña Mari, hermana Mari, me dice, quiere ir a un comité, me dice, donde yo asisto y hay otras madres que están buscando a sus hijos, me dice, desaparecidos. Yo me quedé asombrada y le dije que sí. Eso fue un domingo. El lunes era la que iban a hacer reunión. Y me dice, le espero mañana en la estación de buses, me dice, a la 1 de la tarde. Ahí estaré, le digo. Llego a la 1 de la tarde y ahí estaba ella esperándome. Y me lleva al comité. Y cuando voy al comité, miro otras madres. Mi corazón se llenó de tristeza. Lloré mucho. No podía hablar. Me abrazaron las otras madres. La coordinadora Eva Ramírez me dio la bienvenida. Pero ahí es donde yo comienzo a ver a la otra madre llorando por la ausencia de sus hijos. La verdad que
yo en ese momento no pude hablar. Y ellas me comprendieron, porque estábamos en el mismo sentir, el mismo dolor. No me reprocharon nada, no me dijeron no llore. Sentí que estaba en un ambiente que necesitaba estar. Me dieron palabras de aliento, un abrazo, y me sentí cómoda. Y ahí fue cuando yo empecé, pues esa fue mi primera reunión hace 12 años. Y no he dejado de ir a toda la reunión. Ahora yo pertenezco a la directiva del comité. Estoy en muchas reuniones que nos invita a CICR, la Pastoral de Movilidad Humana, Fundación para la Justicia, y allí pues nos hemos fortalecido, hemos encontrado mucho apoyo, porque las psicólogas nos ayudan a salir adelante. Ahora siento que estoy más fuerte, que puedo mencionar mi nombre, puedo mencionar el nombre de mi hijo, puedo hablar de él. Acompaño a muchas madres en las situaciones cuando hay repatriaciones, las acompaño en su velatorio, las acompaño cuando van a sus entierros, cuando llegan sus hijos ya muertos. Acompaño a las otras madres, también hacemos visitas para saber cómo están ahora estas madres. Ahora nos hemos vuelto acompañantes y me siento bien porque así como me tendieron la mano a mí al principio, así ahora yo también trato de dar una palabra de aliento, también abrazar a una madre, decirles que no están solas. Y yo me siento ahora que ya no soy aquella cuando comencé, que no podía hablar. Ahora pues siento que hablo más de la cuenta y que sí, es muy doloroso, angustioso pasar por todo esto y no saber todavía de que dónde puede estar mi hijo. Sí, bueno, yo siento que una mujer buscadora siendo extranjera aquí en otro país, nos revictimizan mucho, ¿verdad? Y como somos madres extranjeras, también no podemos estar en la fiscalía viendo el expediente de nuestro hijo. Y esto yo lo digo porque yo he tenido gracias a Dios, ese apoyo por parte del productor de una película que me hicieron a mí. Y ellos me han ayudado a ir a la fiscalía. Y allí es donde yo encontré muchas cosas de que el expediente de mi hijo pues no estaba completo. Si una madre extranjera no viene aquí a México cuando hay una denuncia y hay una carpeta abierta de su hijo desaparecido, ese expediente está ahí botado, no le hacen caso. Y eso es lo que yo siempre he pedido, que nos apoyen con esas caravanas de madres en busca de hijos desaparecidos, porque esa es una herramienta que nosotros tenemos para venir aquí a México, para poder ir a la fiscalía, a ir a ver esos expedientes cómo van. Si hay cosas que le hacen falta, decirle a las madres, traigan partidas de nacimiento, traigan sus papeles o traigan tal cosa, necesitamos esto. Entonces esa es una herramienta buena que nosotros tenemos
para poder venir y viajar aquí a México, porque todas las madres no tienen una visa por razones humanitarias. Yo hasta el año pasado me la dieron y eso costó que me la dieran. Imagínense, 12 años y hasta el año pasado me la dieron para poder yo viajar. Y hacer la incidencia, la visibilización de por qué nuestros hijos salen de nuestros países y la sensibilización a las personas que no los miren mal, porque nosotros cuando pasamos, ¿qué dicen? Son violadores, son ladrones, son asesinos, cuando no lo es. A ellos los incrimina, la policía de aquí, de México, los incriminan y los hacen firmar papeles a donde ellos, después de que los torturan y los golpean y les hacen tantas cosas para que ellos digan que sí, ellos están encarcelados por muchos años. Y nosotros lo decimos porque nosotros hemos entrado y hemos encontrado personas en las cárceles. Tenemos un caso de una madre de Honduras, ella es de Progreso y Oro, y ella encontró su hijo en una cárcel mexicana, a donde a él le cuenta a su mamá todo lo que pasó y por qué está encarcelado, criminalizado por las mismas autoridades que lo hicieron que él firmara papeles. Ahora él está purgando más de 50 años. Y eso nosotros lo encontramos en el 2014. Ya tenía ya 13 años de estar metido en la cárcel. Más ahorita son 11 años, 12 años más. Ya serían como 26, 25 años que tiene de estar purgando una condena de la cual él no es culpable. No quiero morir sin saber dónde está o qué pasó con él. Es muy difícil decir que hay que buscarlo también en muerte, pero que tenemos que hacerlo porque la situación aquí en México no solo es de que ellos están en algún lugar, puede que lo hayan desaparecido, lo hayan matado y eso pues nos trae mucha angustia de saber qué puede haber pasado con ellos. Solamente decir que a mi hijo, en cualquier lugar que esté, donde esté, si él me mira, decirle que nunca he dejado de buscarle, que siempre lo he buscado desde el momento que yo me di cuenta de que él lo habían bajado de ese autobús, decirle que yo lo he seguido buscando, lo fui a poner la denuncia, no he dejado de hacerlo, que su familia lo espera, su hija que dejó lo espera. Ella dice que ella quisiera venir conmigo a buscarlo, pero le digo yo que no porque es peligroso. Decirle que lo amamos y que yo como madre, pues a mí me hace mucha falta. Lo espero con los brazos abiertos y te amo, hijo, te amo, donde quiera que estés. Recibe el amor
Respondiendo un poco la pregunta de la colega sobre si hacemos algún tipo de política pública o si apuntamos a las recomendaciones, sí, pero solo ahí me gustaría hacer la precisión que el informe se centra mucho en la situación que viven las mujeres buscadoras, ¿no? Particularmente en esto que les decía sobre violencia, revictimización y luego los impactos que tiene en su vida esta situación que viven, ¿no? O esta condición como buscadoras. Y en ese sentido las recomendaciones apuntan a brindarles protección, ¿no? O sea, protección por parte del Estado. Les decía al principio que Amnistía reconoce hacemos un llamado al reconocimiento del derecho a ser buscada, pero también a buscar como parte de las obligaciones del Estado, pero también como por cuenta propia, si es que ellas así lo desean. Y en ese sentido, esto genera obligaciones estatales, ¿no? Que tiene que ver con protegerlas, con darles todas las herramientas, acompañamiento, facilitar las búsquedas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones van más apuntadas a eso, a cómo el Estado tendría que garantizar las búsquedas, pero también la protección que ellas requieren para, protegerlas de las agresiones, de todas las, ataques que puedan vivir como defensoras de derechos humanos que son. Y en ese sentido, la primera recomendación que hacemos es que el Estado tendría que reconocerlas como defensoras de derechos humanos, que es algo que no sucede. Hoy ya más o menos empieza a ceder el Estado porque ya la presión es innegable e insostenible, pero si se fijan en las conversaciones, en la narrativa del Ejecutivo, no habla de ellas, están invisibilizadas. Es triste, no hay un reconocimiento como tal. Entonces esa es la primera y creo que más importante recomendación que hacemos, ¿no? Su reconocimiento como defensoras de derechos humanos, y en ese sentido hemos hecho mucho trabajo de incidencia con los comités y los comités internacionales, los mecanismos de derechos humanos. Uno de ellos fue que fuimos directamente con el comité de CEDAW el año pasado, que fue México evaluado, digamos, en estas evaluaciones periódicas. Mandamos este informe en una versión mucho más resumida y con un formato como para mandarlo a CEDAW, y dentro de las recomendaciones que emitió CEDAW a México, una de ellas es que reconociera el trabajo. El CEDAW dice que las características de las mujeres buscadoras es particular y pide al Estado mexicano que se reconozca como un tipo especial de defensoras de derechos humanos y que tiene que reconocerlas como tal y darles todas las, la protección y medidas que ellas requieren para hacer su trabajo. Entonces, bueno, eso un poco atendiendo a la pregunta. Y bueno, yo quería mostrarles un poco el micrositio, ya no nos va a dar mucho tiempo, pero que sepan que dentro de la página de Amnistía Internacional hay una petición. Nosotros, como parte de todo el trabajo también que hacemos después de cada informe, es hacer una carta, digamos, una petición dirigida al gobierno para que, en este caso, protejan a las mujeres buscadoras. Entonces, ustedes ingresan a la página de Amnistía, www.amnistia.org.mx, y ahí viene la petición, se firma la petición, ¿no? Todas esas cartas que les llegan al Estado, nosotras las juntamos, ¿no? Como vamos haciendo los números, la suma, y después con esas firmas hacemos incidencia o hacemos eventos como más públicos, simbólicos, con activistas, etcétera. Y ahí dentro de esa petición hay un micrositio donde van a encontrar el mapa de México y ahí pueden descargar los datos, digamos, de todas las entrevistas que se hicieron, y también ahí pueden encontrar en el mapa, por ejemplo, por estado, no sé, Aguascalientes, y al darle clic en el estado les aparece todas las, el cuadro de los datos desagregados de las violencias e impactos por estado. Entonces, bueno, la invitación también ya para finalizar es que puedan acceder a la página, encontrar, buscar como más información, leer el informe que también está ahí y firmar, que es lo más importante, ¿no? Porque esa, digamos, es para nosotros la forma muy característica de Amnistía Internacional con el cual hacemos después esta incidencia con las autoridades. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo y por quedarse un poco más del tiempo establecido. Gracias. Muchas gracias, Norma. Alfonso, no sé, desde Amnistía van a hacer algún otro comentario, si no haríamos ya nuestros comentarios finales. Alfonso. Gracias. Sí, breve. Doña Mari mencionaba que le hicieron un documental
Si es de interés, el documental tenemos acceso a él, podemos hacer una proyección para que conozcan más del documental, hacer un cine debate. Entonces, como parte de las actividades que también hacemos educativas de Amnistía sobre ese tema. Entonces, solo eso. Sí. Muchas gracias, Alfonso. Justo cuando estaba escuchando a doña Mari, le preguntaba a Norma, oye, ¿cómo podemos acceder a ese documental? Y estoy segura, porque hay muy buena comunicación desde Derecho, bueno, en general, dentro de nuestra universidad, con el área de actividades culturales, con la maestra Teresa, vamos a platicar para ver esa nueva actividad, por supuesto que sí. Ahora, dentro de las conclusiones breves, pero que son muy importantes porque también son vinculadas con nuestro trabajo dentro de esta Universidad Autónoma Metropolitana, tenemos contemplados unos breves minutos de conclusiones finales, de comentarios. Sería primero la maestra Nancy, después el doctor José Juan, el doctor Juan José y brevemente hasta el final yo. Algunas conclusiones, algo que queramos resaltar sobre el día de hoy. Adelante. Gracias, Ana, y gracias a Norma y Alfonso por estar acá. Pues solo invitarles a que sigan el trabajo de Amnistía Internacional, en particular la data de este informe, que es súper interesante. Yo tuve oportunidad de leerlo íntegro hace un par de meses y quizá lo que rescataría es, como decía Norma, la feminización del fenómeno de la búsqueda de personas desaparecidas, encabezada por las madres, las hijas, las abuelas, las esposas, etcétera. La importancia de que desde la academia se desarrollen trabajos muy semejantes al que hace Amnistía Internacional, ya no solo hemerográficos o de estudio de casos, sino que vayan a entrevistar a las personas, escuchen sus voces y a partir de eso que se reflejen los cambios en las legislaciones y en las actualizaciones que se requieren en todas las entidades federativas. También destacar la importancia, como decía Norma, de que cada propuesta de política pública, particularmente la legislación, tenga una perspectiva de género que ya no puede pasar desapercibida cuando se hacen este tipo de propuestas, y que las propuestas de leyes no solo aborden en general los fenómenos, sino que se ocupen de las implicaciones que tienen estos fenómenos en las personas que las viven. Es decir, inicialmente las legislaciones sobre desaparición forzada cometida por particulares tenían que ver más con los medios o los procedimientos para la búsqueda de personas, y ahora también deben ocuparse de las implicaciones, por ejemplo, el otorgamiento de apoyos o de visas humanitarias, como se mencionaba en el video, y también pues de las repercusiones que tienen que ver con la pérdida de la vida, de los recursos, de la salud física y mental, etcétera. Cada vez deben trabajar mucho más las autoridades, y eso se debe prevenir desde las legislaciones para atender estas consecuencias. Y por último, ubicar como la diversidad. Otra de las cosas valiosas que se dice en el informe al final, y que era lo que preguntaban, es que se ubica a los actores, sus fallas, y hacen recomendaciones que no solo, como en otros casos, tienen que ver con la armonización de la ley, sino además con programas, apoyos, servicios, defensoría, capacitaciones, funcionariado, etcétera. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo no soy experto en el tema, pero me llama mucho la atención. Escuché tu informe y me quedé pensando en varias cosas, ¿no? Pero sobre todo creo que el Estado mexicano ha fallado. No solamente no ha apoyado, parece que obstruye. Y al fallar, yo creo que el Estado mexicano es responsable civilmente, penalmente, administrativamente e internacionalmente. Y espero que en algunos años el Estado sea juzgado. Aquí me quedo. Muchas gracias. Bueno, para mí creo que uno de los puntos que yo considero relevantes es que estamos ante un fenómeno que realmente le falta un diagnóstico profundo. Y lo digo por una cuestión, porque a la hora de tener que confrontar los datos, los números, lo primero que le falla a toda la estadística oficial es la veracidad de la numerología. Es decir, porque esto es lo que nos permite dimensionar efectivamente el tipo de fenómeno ante el que estamos.
O sea, ¿cuántos tipos de desaparecidos? Y el otro problema que yo le veo es la dimensión de las víctimas, porque muchas veces el acento se pone en el desaparecido, pero en torno a ellos hay otras víctimas que están claramente identificadas. Entonces, si vamos poniéndole datos por niveles, creo que el problema no está realmente dimensionado en todo su contexto. Y creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Ahora, mi último punto sobre esto es, ha venido una reacción del Estado por la trascendencia de este fenómeno que se va a plantear en la Organización de las Naciones Unidas. Y anticipo que uno de los grandes problemas que se va a presentar va a ser precisamente. Los números, la dimensión y la veracidad de la información que se está manejando. Porque obviamente todos los demás procesos van a depender de esto. Entonces yo creo que partiría yo de esa base, creo que sería mi principal observación. Y un último punto que yo creo que ya a estas alturas ya debe ser relevante. Ya no es un problema de un gobierno, es un problema de Estado y ya no podríamos hablar solo de un responsable, sino de varios responsables en sus distintos niveles. Entonces, creo que partiendo de estos aspectos ya tendría que plantearse que es otra dinámica, otra forma de atención muy distinta de la originalmente prevista. Y anticipo y me gustaría mucho no solo que quedara en el nivel de la discusión de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas. Creo que el tema da perfectamente para que llegue a la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre cuando nosotros estamos trabajando con el tema de desapariciones, es ineludible que salga la situación específica de la desaparición, pero el informe se concentra en aquellas personas que están buscando, mujeres buscadoras. Reconociendo que no podemos dejar de hablar sobre el tema de desaparición y retomando algunas cosas que mencionaba Norma, que ya se menciona también desde las demás personas que somos del departamento, el comité nos dijo en una de sus visitas, el Comité de Desaparición Forzada, la impunidad es casi absoluta en México en materia de desaparición, y ahí nosotros dijimos una observación internacional que nos viene a confirmar lo que nosotros ya nos estábamos dando cuenta. Presentas la denuncia, sigues tus procesos nacionales y de todos modos no estás teniendo respuesta, la gente no deja de desaparecer y las personas a las que se busca no las encontramos. Y viene toda la situación alrededor de quienes están buscando, que tendríamos que ser todas las personas. Los colectivos tienen una dimensión y van a ser más grandes cuando las personas seamos más conscientes de lo que se está pasando, de lo que eso implica para todas las demás personas, o cuando nos sucede. Esa es la realidad. O sea, empezamos a entender el discurso, empezamos a entender por qué las universidades, por qué las organizaciones, por qué las familias, por qué los colectivos tienen interés de que escuchemos lo que está sucediendo, sobre todo cuando estás en esa situación, pero no es necesario llegar hasta allá, porque ya tenemos un número al que debiéramos estar buscando todas las personas. En un momento dijimos el 30% es niñez. Pues ahí, ¿quién va a buscar? Pues todas las personas se supone que tendríamos que estar en ello, pero al menos con el trabajo que se está haciendo desde las organizaciones, desde las universidades, de las personas que dicen yo no tengo un familiar desaparecido, yo no tengo contacto con esto, pero me voy a unir, voy a ver qué se puede hacer en las búsquedas, voy a ver qué del informe puedo trabajar en mi investigación, qué se retoma, qué exigimos, ¿no? Pero no nada más al Estado, como ya se decía, sino ver qué está pasando con el tejido social, ver por qué la delincuencia organizada sigue teniendo todas esas posibilidades de fragmentarnos y meternos en una situación de gran incertidumbre. En 2023, es probable que no me acuerde bien del año, pero la Comisión Interamericana tuvo una audiencia temática sobre la situación del derecho o del estado de salud, pero me acuerdo que era vinculado con el derecho a la salud de los familiares de las personas desaparecidas, y en ese momento había hubo un caso que se llevó a la CEAP
¿no? Que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde decían, no te voy a reconocer y entonces no le voy a pagar al señor su cirugía por una fractura en la columna vertebral, porque no tiene que ver con su condición de víctima. ¿Cómo se fracturó el señor? Cayó en una fosa cuando estaban buscando a su familiar desaparecido. Ahí es donde dices, no, o sea, no tengo duda de la responsabilidad del Estado de una u otra forma. A veces vemos a autoridades que dicen, me estoy solidarizando con las familias buscadoras y le estoy entregando palas, y tú dices, sí se necesitan las palas, pero no es posible que estemos asistiendo a un evento donde la fotografía y lo que se ve como algo positivo es que se entreguen palas. Entrega resultados, busquemos la prevención, hagamos mucho más si eso nos toca, porque nosotros sabemos que en la Universidad Autónoma Metropolitana, y esto para quienes estamos en la sala K001, para quienes nos siguen en vivo, pero también para quienes revisen esta transmisión de forma posterior, nos toca, porque a nosotros como universidad pública, nuestra ley orgánica nos dice, tienes que resolver esos problemas. Yo siempre escucho a mis profesoras, profesores, quienes hoy están conmigo de este lado, acompañando a Alfonso, a Norma, pero también a mis profesoras que están aquí, la doctora Ivette, la doctora Luz Helena, hace rato que estaba la profesora Eunice, quienes siempre revisan el material y nos hacen comentarios después, y decimos, sí queremos la excelencia académica, sí tenemos áreas, pero estos temas nos tienen que interesar y de una u otra forma tenemos que incorporar ese trabajo, esa perspectiva en la currícula, no nos es ajeno, ¿no? El doctor González Márquez, por ejemplo, se especializa en cuestiones ambientales y nosotros sabemos lo que están enfrentando las defensoras y defensores en cuestiones ambientales. Hay desapariciones, hay asesinatos, hay mucha represión. El maestro Juan José Céspedes, que tuvo experiencia también en gobierno, en seguimiento a las recomendaciones internacionales, que se especializa en derecho administrativo, vemos la parte de la responsabilidad del Estado. Yo que he tenido oportunidad por mi formación aquí y en otras instituciones también de estar observando qué pasa con la materia de derecho internacional de los derechos humanos, pero desde cualquier frente, si nosotros sabemos que esa es una situación que cualquier persona puede enfrentar, hay que hacerlo. Nuestra comunidad estudiantil se avisa, ¿no? Cuando salen tarde, cuando salen de aquí, nos enteramos si la persona llegó a su casa. Hemos tenido situaciones en el departamento donde hemos estado atentos, esperando, tratando de localizar, porque algunas alumnas nos dicen, no me ha contestado mi amiga, iba en un Uber y la universidad tiene que responder. Entonces, no hay forma de hacerse a un lado en estos temas. Esperamos que haya muchas más actividades, por supuesto las vamos a continuar con Amnistía Internacional, pero con toda esta lógica de la defensa de derechos humanos desde el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Muchas gracias, Norma, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias a nuestros coordinadores de la maestría de la licenciatura y todas, Nancy, yo, profesores investigadoras, y gracias a ustedes por acompañarnos y siempre enfrentamos en la universidad, en todos lados, los retos de las transmisiones. Todavía a veces algo llega a fallar, pero no nos detenemos, continuamos trabajando. Muy buena tarde, hasta luego. Se logró. Pese a los obstáculos.